Sabemos que la especie humana es una que solo sobrevive en el conjunto, somos seres estructuralmente sociales, dependemos de nuestro entorno, pero sobre todo dependemos mucho de los vínculos profundos, de la confianza que tengamos en esos vínculos para poder progresar y evolucionar, ¿no? Así lo ha demostrado nuestra propia historia. El problema es cuando nuestras relaciones empiezan a ser perjudiciales, se vuelven de alguna forma tóxicas y nos enferman también. ¿Cómo podemos identificar la toxicidad de una relación amorosa o amistosa y cuáles son las claves para poder construir una relación sana? Para poder hablar de esto y tanto más es que hoy tenemos la alegría de recibir aquí a la psicóloga y sexóloga española María Esclapes, que tiene mucha experiencia en comunicación de estos temas en los medios y por lo mismo agradecemos mucho que estés con nosotros, María. Bienvenida a Sanamente. Encantada, Paloma, ¿qué tal? Mira, nos encantaría hacer contigo una pasada un poco rápida por tus distintos libros que avanzan bastante en cómo podríamos, por un lado, identificar las relaciones tóxicas, pero sobre todo cómo podemos construir o en algunos casos reconstruirnos para poder dejar de caer en ellas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me encantaría es que nos pudieras hablar sobre las alertas o las alarmas que nos permiten a nosotros identificarnos en un vínculo que no es sano. Mira, pues lo primero decirte que hemos normalizado muchas cosas que no son normales, las hemos romantizado incluso, y que llegamos a ver como bonitas o positivas conductas, comportamientos, pensamientos o formas de ver las relaciones que no son sanas. Entonces, para mí, un tip esencial a la hora de identificar una relación tóxica es entender que no hay tranquilidad en el vínculo. Es decir, que yo no estoy segura de si mi pareja mañana, por así decirlo, me va a seguir queriendo. Si el vínculo no es estable y yo genero una ansiedad, ya no solamente por la relación, sino porque tengo cierto miedo, cierto apuro, pues a lo mejor a comunicar, a exponer lo que siento, a exponer mis opiniones, bueno, pues a entablar, ¿no?, alguna conversación. Entonces, las cosas ahí ya no están yendo bien. Luego a todo esto hay otros fenómenos que suceden, pues como por ejemplo el fenómeno de la montaña rusa emocional, la intermitencia, que yo oscile entre la felicidad, entre la intensidad del enamoramiento, pero también este bajón emocional que a veces tenemos en las relaciones y que no pasa nada por tenerlo una vez, pero cuando se va repitiendo esta intermitencia y a todo esto le sumamos esta ansiedad que también te decía antes, la intranquilidad, entonces seguramente es que algo no va bien y tenemos que empezar a ser conscientes y a observar, ¿no?, concretamente qué comportamientos se van dando en la relación. María, me encantaría entrar un poco más en detalle en distintos puntos de lo que acabas de señalar. Primero, porque vivimos en una época donde parece que los vínculos confiables son cada vez más escasos. De alguna manera, las mismas aplicaciones de citas, la manera en que las nuevas generaciones, tú eres mucho más joven que yo, tiende a ver la relación de alguna manera como una especie de cárcel y tiene una obsesión por la libertad, avanzan exactamente en el sentido contrario de lo que planteas como un espacio seguro en la relación. Entonces, ¿ves tú que esto ha ido empeorando? ¿Crees que está igual que antes? ¿Y de qué manera uno puede dar un discurso que sea igual de convincente respecto del valor de tener una relación tranquila, ¿no? Sí, como te decía antes, yo creo que esto es una cosa de siempre, ¿no? Hemos normalizado cosas, hemos romantizado cosas que no son normales, no son sanas, son tóxicas, y una de ellas es el control, ¿no? Y hemos asociado que el amor es posesión, que es control, que es una jaula, una cárcel, como tú misma decías, Paloma, pero no es así, el amor ha de ser libre, ¿no? Y ante todo, tengo que entender que la relación para mí ha de ser un espacio seguro, que mi pareja y yo tenemos que ser un equipo y que cuando hay problemas, de los que sean, da igual, ante todo la intención y la actitud ha de ser de juntos contra el problema, ¿no? Sea este cual sea. Entonces, claro, es verdad que las redes sociales pues son una herramienta que yo siempre digo que, bueno, será buena o mala según cómo la usemos. Pero es verdad que si hemos entendido el amor desde estos mitos del amor romántico que tienen que ver con el control y con la posesión, ¿no? Obviamente voy a usar esas herramientas desde ese control, ¿no? Desde voy a ver qué hace mi pareja, voy a ver dónde está, voy a ver con quién habla, cuántos likes le da a no sé quién.
Pero claro, el amor no es eso. Entonces el trabajo, el problema no son las redes sociales y el trabajo está en cambiar esa percepción con respecto a las relaciones. Por eso, como te decía antes, es importante abrir los ojos y decir, bueno, si algo no va bien en mi relación, sea lo que sea, voy a intentar verlo, ser consciente de lo que es, ver si estoy repitiendo algún patrón, si tengo alguna idea que no es correcta y voy a empezar a cambiarla, ¿no? Ahora, junto con el control, por supuesto con la violencia, ¿qué otras pequeñas señales nos podrían levantar una alarma respecto de que nuestra relación no va por un buen camino? Bueno, sobre todo, mira, hay una serie de comportamientos que entran dentro de lo que son los abusos emocionales, y son esos comportamientos con los que tú sabes que algo va mal porque siempre terminas sintiéndote mal. O sea, es decir, cuando hay manipulación, por ejemplo, tú siempre vas a ser la culpable. Entonces, si yo estoy en una relación en la que mi opinión no cuenta, eh, parece que siempre soy culpable de todo. Voy a decir algo y me dan la vuelta a la tortilla. Me enfado con mi pareja, que tengo derecho a enfadarme con mi pareja, pero luego esta me hace lo que llamamos ley del hielo. Cuando yo empiezo a ver que cualquier interacción que no sea ceder o un comportamiento sumiso que me hace sentir mal, entonces ahí está pasando algo, ahí están, seguramente se están dando comportamientos abusivos. Y te voy a explicar lo que es la ley del hielo, porque lo he dicho así como muy rápido y seguramente haya gente que no sepa lo que es. Esto lo cuento en el libro Me quiero, te quiero, ¿no? La ley del hielo sucede, incluso a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando yo me enfado y quiero castigar de alguna manera a mi pareja desde ese enfado, a veces es un enfado que lanzamos desde el orgullo, y pues yo no voy a hablar para que tú te enteres de lo que es lo que me has hecho, ¿no? Y por eso inconscientemente, como digo, lo lanzamos desde la ira. Entonces, efectivamente, no hablo, de alguna manera me comporto como si mi pareja no existiera. No le contesto los mensajes, cancelo los planes que teníamos previstos. Y eso, claro, indirectamente, sin hablar, estoy lanzando un mensaje que es un mensaje pasivo-agresivo, es un mensaje de te desplazo, te castigo de alguna manera porque tú me has hecho enfadar, ¿no? Y conocer todos estos fenómenos, como el de la ley del hielo, por ejemplo, nos permite ir enumerando, ¿no? Haciendo checks en las cosas que pueden pasar en mi relación y que yo no era consciente hasta el momento. María, algo que hemos aprendido en el último tiempo es este enfoque del apego, ¿no? De cómo uno tal vez en la misma infancia vio formas de relacionarse entre sus padres o tuvo unas primeras experiencias de amor que marcaron muy definitivamente cómo uno aprende a amar y a relacionarse en los vínculos relevantes en el futuro. ¿Es posible que alguien que aprendió que el amor era eso, era hacer la ley del hielo, reconciliarse y terminar, y los extremos románticos, mucho amor y mucho odio, incluso a veces violencia, ¿es posible que esas personas aprendan a tener un amor sano? Sí, porque al final estamos hablando de comportamientos adquiridos, cosas que hemos aprendido, y evidentemente yo soy psicóloga porque confío en que todo esto se resume en comportamientos y maneras de pensar, ¿no? Entonces, todo esto siempre es cambiable, es modificable y se puede desaprender y aprender nuevos comportamientos o nuevas formas de pensar y de percibir las relaciones. Entonces, es verdad, como dices, que el apego es importante porque al final es aprendizaje desde que somos pequeños, que somos esponjitas, ¿no? Que lo absorbemos todo. Pero también hay una parte importante social, que esa no se nos tiene que olvidar, ¿no? Los seres humanos somos seres biopsicosociales y esta parte social está ahí y sigue sin evolucionar. Entonces está en nuestras manos el evolucionar, el cambiar toda esta manera social de percibir las relaciones de pareja, hablar de mitos del amor romántico, de creencias preconcebidas, de estereotipos, de roles, en fin, de muchísimos fenómenos que se dan también en la parte social y que son modificables desde la parte individual o desde la persona, pero también desde el colectivo. Entonces tenemos un trabajo individual, como bien has dicho, cambiable, modificable, porque obviamente son comportamientos tóxicos los que adquirimos y no somos personas tóxicas, que esto es una idea muy extendida, las personas tóxicas no existen, existen los comportamientos y los aprendizajes tóxicos. Y aparte tenemos todos estos fenómenos sociales que también se pueden cambiar. Ambas cosas obviamente son difíciles, pero no imposibles. María, y desde el punto de vista el asunto de la autoestima, ¿no? Decir ámate para que puedas amar a otro puede ser una frase
simple de decir, pero es muy difícil de ejecutar, sobre todo cuando tu percepción y tu imagen de ti misma ha estado tan marcada por una baja autoestima. Es muy común, lo digo así con total propiedad, entre mis círculos de amigas, las amigas que tienen una autoestima alta son señaladas con el dedo, ¿verdad? O sea, no es fácil tener una autoestima alta. Entonces, ¿es Sí. posible entrenar la autoestima y cuál es la relevancia de hacerlo y cómo se hace? Sí, y además es curioso porque cuando posees una autoestima elevada, hay personas que te dicen, bueno, qué creída eres, ¿no? Y dices, bueno, yo no soy creída, es que he aprendido a quererme y he aprendido a conocerme y a poner límites. Y si te molesta que yo ponga límites, perdóname que te lo diga, pero es que es tu problema, no el mío, ¿no? O sea, también ahí a veces la sociedad peca un poco, ¿no? Y bueno, pues traspasa los límites de aquellas personas que deciden trabajar consigo mismas. Es importante trabajar la autoestima porque es verdad que la capacidad de amar la tenemos todos los seres humanos, que todos podemos establecer vínculos y sentir afecto por otras personas, pero cuando nos queremos, sabemos lo que queremos, lo que no queremos, sabemos poner límites, ergo esos vínculos van a ser siempre mucho más sanos, con lo cual voy a tener una vida mucho más plena y satisfecha, ¿no? ¿Cómo empezar? Mira, pues yo te voy a dar un tip que para mí es básico, para mis pacientes, para mí misma también, para mis seguidores en redes sociales, y es observar el diálogo interno. Porque muchas personas piensan que la autoestima es mirarse al espejo y decir, pues qué guapa estoy. Oye, pues también es autoestima, ¿no? Por supuesto. Pero tratarse bien es clave. Y yo lanzo una pregunta a la audiencia y es que observen cómo se hablan, cómo se tratan cuando han cometido un error. Porque vamos a descubrir muchas cosas. Muchas veces este lenguaje interno es muy negativo. Es fácil hablarse bien cuando las cosas van bien, ¿no? Y decirse, campeona, lo has conseguido muy bien. Pero cuando va mal, ¿cómo te hablas? Seguramente te trates muy mal. Y ahí está el problema. Y es que no somos compasivos con nosotros mismos. Es que nos tratamos mal y a veces somos nuestros propios enemigos. Y además también nos exigimos muchísimo. Entonces, si esto es así, ¿quién necesita enemigos en la vida? Quiero decir, vamos a empezar a cambiar este diálogo, vamos a empezar a cambiar estas frases del tipo, pues soy tonta o cómo no pude haberme dado cuenta, cómo no pude hacerlo mejor. Vamos a cambiar todo esto por hice lo que pude con lo que tenía. No tenía más información y no pude hacerlo mejor. Pero ahora he aprendido de esto y a partir de ahora voy a actuar de otra manera. Fíjate qué diferencia, ¿no? Decir esto a decir soy tonta, no valgo para nada. Claro, si nos machacamos ya nosotros mismos, ya todo lo que venga después de trabajo de autoestima no va a servir para nada, porque hay que empezar por ahí. Esos son los cimientos. ¿Y existe algún tipo como de abdominal para la autoestima? O sea, ya, una situación particular es la que tú describes, yo cometí un error y ver cómo me hablo, ¿verdad? Pero cotidianamente, ¿uno puede hacer algún tipo de ejercicio que te entrene en el cuidado y en la construcción de tu autoestima? Mira, hay muchas formas de trabajar la autoestima. Esto se puede hacer diariamente también. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Hay personas que se miran al espejo, esto sigue siendo diálogo interno, ¿eh? Y empiezan a buscarse defectos, ¿no? O personas que en el trabajo se sabotean. Por ejemplo, el síndrome del impostor. Esto lo hablamos muchísimo en redes sociales. Y bueno, al final es una forma también de sabotaje. Estos propios sabotajes que hace la mente, al final también son una señal de falta de autoestima. Entonces, siempre que observemos algo así, vamos a volver a cambiarlo, vamos a darle un giro, ¿vale? Esto es una forma. Luego, por ejemplo, tenemos el poner límites, el decir que no a las cosas. A mucha gente le cuesta, es verdad. Pero es verdad que también hay una asociación entre el miedo al abandono y el poner límites, porque si yo Que pongo también límites, está y a mí no me asociado a la gusta, falta de autoestima, ¿no? El por hecho del supuesto, el por miedo al supuesto, abandono tiene todo que ver, ¿no? claro. Efectivamente, si yo tengo miedo al abandono, obviamente es porque temo estar sola, porque creo que sola no voy a poder, porque no me veo siendo un ser individual, ¿no? Independiente, sino que necesito a gente a mi alrededor, más allá, por supuesto, de la necesidad de afiliación, ¿no? Que es una necesidad natural del ser humano. Pero el poner límites y no tener ese miedo al enfado de los demás también es sinónimo de tener buena autoestima. Entonces, cuando tú empiezas la carrera de poner límites y ves que no pasa nada porque la gente se enfade, porque, bueno, pues es que si te enfadas, como te decía antes, es que es tu problema, no el mío. Mi responsabilidad es
darte un límite o decírtelo de manera asertiva. Y si tú no sabes respetar ese límite o no te parece bien que te diga que no, me parece que el problema lo tienes tú, no yo. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo, pero que al final van construyendo un gran castillo y que son muy útiles. Ahora, ¿cuáles son tus recomendaciones principales sobre todas las poblaciones de adolescentes, ¿no? Es muy difícil. Todo esto que tú planteas es difícil cuando uno es adulta, es más difícil aún cuando uno es adolescente, porque es una etapa donde los pares son muy relevantes para la construcción de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en esa población específica? Lo digo pensando en quienes están viendo el programa y tienen hijos o hijas, que los ven a veces metidos en una relación tóxica, como cuáles pueden ser de repente ciertas señales o luces que ayudan a que estas personas puedan tener mejor autoestima y mejores relaciones. Mira, es una pregunta muy difícil porque es verdad que es un mundo muy complejo, ¿no? El de los adolescentes. Pero yo tengo una cosa clara y es como padre, ¿no? Como madre, que ellos siempre tengan la sensación de que vamos a estar ahí, pase lo que pase. Porque muchas veces yo he sido adolescente, igual que me imagino que mucha gente que nos esté viendo, y a veces en la época de adolescente no quieres contar las cosas a tus padres, ¿no? Pues ya no por falta de confianza, sino porque, bueno, pues es tu mundo de adolescente y pues a veces pasan cosas y tú se las cuentas a tus amigos, ¿no? Pero, perdón, pero que ellos tengan la sensación de que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí los adultos, siempre les vamos a ayudar, nunca les vamos a juzgar. Y nunca les vamos a invalidar. Yo creo que si tienen esa sensación, van a poder contarnos absolutamente cualquier cosa y darles también la confianza, y esto aumenta su autoestima, la confianza de que ellos o ellas pueden hacer lo que quieran siempre desde la responsabilidad, es decir, que confiamos en ellos, ¿no? Entonces, yo esto lo explico siempre con una teoría, la teoría del círculo de seguridad, y es que tenemos que generar siempre un círculo de seguridad con los más pequeños, sean jóvenes, sean niños, sean, bueno, lo que sean, ¿no? Y es, bueno, que ellos pueden salir, explorar el mundo, al fin y al cabo salen de los brazos de papá y mamá, ¿no? Exploran el mundo, les pasan cosas, porque cosas tienen que pasar, obviamente, la vida pues a veces es complicada, pero siempre tienen esa seguridad, por eso el círculo se llama así, círculo de seguridad, de volver a nosotros, ¿no? De volver a ese punto de partida. Entonces, cuando vuelven, la reacción de papá o mamá o de profesores es clave, porque si vuelven y yo no estoy disponible, o vuelven e invalido, o vuelven y juzgo, cada vez O van a volver castigo, menos. o Entonces, castigo, ¿no? Que es lo claro, que pasa mucho en la o adolescencia. castigo. Efectivamente, entonces, si vuelven y yo abrazo, compadezco, valido, converso, van a volver siempre, siempre. Y vamos a tener ese espacio siempre. María, te quiero agradecer mucho por todas tus claves, recomendar también a todos los que están viendo esta entrevista que puedan ver tus libros que ya están publicados en Chile, porque es un ámbito donde tenemos tanto camino por recorrer que siempre es muy bienvenida cualquier nueva voz. Muchas gracias por esta entrevista en Y Sanamente. Paloma, voy a decir que para quienes estén interesados en Me Quiero, Te Quiero, que es el que se acaba de publicar ahora en Chile, que lo encuentran en todas las librerías y que también lo pueden encontrar en todo el mundo a través de Buscalibre. Esto es importante decirlo porque luego la gente pregunta porque se pierde, entonces, bueno, lo quiero dejar claro y que no se van a arrepentir de leerlo porque, wow, van a encontrar muchas cosas. Excelente, excelente. Nos vemos entonces, esperamos tenerte más adelante con otro libro, con más novedades. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.